Gracias. Bueno, pues en primer lugar me gustaría preguntarle, sabiendo que usted trabajó primero en el Congreso Ciudadano de acá de la Ciudad de México y ahora es el titular del C5, pues nos interesa saber qué ve positivo de esta estrategia de seguridad que se usó en los últimos años aquí en la Ciudad de México y pues qué podría hacerse, ¿no? También para mejorar y que se replique en otros estados, sabiendo que ahora la presidenta, pues Claudia Sheinbaum, antes fue jefa de gobierno. Bueno, creo que es relativamente transparente qué es lo que se hizo y qué es lo que vale la pena recuperar y proyectar. Lo primero es entender que la violencia es en buena parte una consecuencia de una estructural desigualdad. Así que si se combate la desigualdad, si se atienden algunos de los elementos sociales centrales vinculados a la delincuencia, esta puede disminuir. Ese es un tema. Entonces, la atención a las causas. Segundo elemento muy relevante es el tema de ampliar las capacidades de investigación y, por supuesto, también de inteligencia de los cuerpos policiales. Eso ocurrió en la Ciudad de México cuando se otorgó facultades a la policía de realizar algunas labores de investigación. Ese es un segundo elemento muy importante. Uno tercero es la cooperación y la colaboración entre los integrantes del Gabinete de Seguridad, así como la colaboración con los diferentes niveles de gobierno. Eso quiere decir que pueden estar sentados a la mesa de una manera proactiva el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal general de justicia, así como la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, todo el gabinete de seguridad y eventualmente una representación ciudadana, como en su caso fue el Consejo Ciudadano durante 6 años, que fue invitado a la estrategia de seguridad en un sentido abstracto y en concreto a la participación en el pleno de ese gabinete de seguridad que tiene lugar todos los días. Así que estos cuatro elementos son perfectamente proyectables a nivel nacional, con variaciones obviamente que atiendan las necesidades regionales, orográficas, de estructuración de la policía municipal y estatal y la colaboración de los diferentes niveles de gobierno según sean los problemas de cada entidad y de región. Y sí subrayo esto, la diferencia entre una entidad y una región, porque una región con problemas de seguridad puede estar más conectada entre sí en términos de las condiciones que permiten esa condición compleja de delincuencia que una entidad por sí misma. Así que a veces es más importante un enfoque regional o, diríamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, metropolitano. Así que estos elementos creo yo que son rescatables y concretamente pues generaron un resultado que es único a nivel internacional porque la Ciudad de México es la única capital de un estado nacional que registró durante casi 6 años consecutivos una tendencia a la baja en la incidencia delictiva de alto impacto y también registró al mismo tiempo, lo cual es bastante sorprendente, una mejora en la percepción de seguridad. Si ustedes comparan los próximos datos del INEGI, estoy seguro que por ahí va a ser más o menos, van a observar esta correlación. El primer trimestre del 2018, que fue el peor en materia de percepción de seguridad, se compara con el último dato que vamos a tener pronto y permite una mejoría de 41 puntos porcentuales en la percepción positiva de seguridad. Así que esta alineación, tanto de disminución de incidencia delictiva como disminución en la percepción de inseguridad, yo creo que en buena parte, al menos en algunas entidades y algunas regiones, sí es proyectable y sí es posible que si existe determinación política, eso ocurra. Sí, Salvador, justamente ayer el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, presentaba estas cifras de alto impacto, pero menciona solo homicidio doloso y varios tipos de robo. En cuanto a adaptar esta estrategia CDMX a nivel nacional, ¿qué observación tiene sobre los delitos de extorsión y de desapariciones, justamente con la situación que hay de la policía municipal? Bueno, yo diría que en extorsión, un ejemplo de lo que ocurrió con esa estrategia está muy claro también. La extorsión registrada disminuyó más de 42% si se compara enero-septiembre de este año contra enero-septiembre del 2019. Así que la extorsión puede mejorar si hay un esquema semejante, sobre todo preventivo y también de detención de presuntos responsables. Así que está demostrado que sí puede funcionar. Y no entiendo la pregunta de las desapariciones. De igual forma, es uno del, por ejemplo, Guanajuato y otras entidades registran esa particularidad en cuanto a crisis de desapariciones. Con esta estrategia presentada el día de hoy,
¿Qué reto tendría sobre todo con la presencia de policías municipales y capacidades a ellos? Bueno, no hay ningún observador que no tenga coincidencia con este punto de vista. Es necesario fortalecer las capacidades institucionales de las policías municipales. Ahora bien, ¿es indispensable ese fortalecimiento para que haya resultados? No necesariamente, porque puede haber una fortaleza investigativa y de acción colaborativa de los estados y la federación que puede inducir, que puede provocar disminuciones importantes en la incidencia delictiva. Sí es un factor que idealmente debería estar, pero yo veo que eso pues, va a tardar mucho tiempo antes de que podamos decir que en los más de 2.400 municipios hay en cada uno una policía bien pagada y capaz. Yo creo que eso está bastante lejos y mientras tanto lo que sí tenemos a la vista es decisión política, gabinete de seguridad, disposición de los gobernadores y capacidades de actuación que también pueden representar una palanca para disminuir la incidencia delictiva regional o estatal. Y yo también le quiero preguntar, bueno, nos hablaba hace un momento de la importancia de analizarlo no nada más por entidades, ¿no? Sino por regiones, de analizar pues, todo el contexto de violencia. Le quiero preguntar si entonces la idea o una estrategia pues sería también eso, enfocarse desde el gobierno en ciertas regiones, no, y eso pues ya impactaría a nivel más general. Pueden ocurrir las dos cosas. Vamos a poner la imagen de la Ciudad de México. Puede convertirse la incidencia electiva en Venustiano Carranza y en Cuauhtémoc. Hay una zona problemática muy clara en la colindancia de esas dos demarcaciones. Puede funcionar si se controla en Cuauhtémoc, puede funcionar si se controla en Iztacalco, o puede funcionar si un control de un lado y otro del otro, aunque no hubiese, cosa que no ocurre, pero aunque no hubiese coordinación. Lo mismo puede ocurrir en una entidad. Vamos a hablar de Sinaloa y sus colindancias, las que ustedes digan. Por ejemplo, Durango. Puede ocurrir que hay un esfuerzo concentrado en Sinaloa y produce efectos, o puede ser que en alguna colindancia con Sinaloa también produzca efectos, o sus combinaciones relativamente separadas. Así que un enfoque regional creo que ayuda, pero no elimina la capacidad que tiene un enfoque estatal de tener resultado también. Salvador, ya por último, gracias por su tiempo. Sí. Pues justo felicitarlo por su nuevo cargo y preguntarle qué espera del C5 en la Ciudad de México. Bueno, nosotros no esperamos, nosotros queremos ser parte de una comunidad desde la ciudadanía, desde las instituciones que genera cambios. Y con base en lo muy bien logrado que tuvo mi antecesor, eh, el señor Juan Manuel García Ortegón, yo creo que la parte tecnológica todavía se puede fortalecer más en la medida que se revisen todas las cámaras y todas aquellas que no tengan mantenimiento, que pudieran estar ya en momentos de obsolescencia, enriquecer el potencial de vigilancia tecnológica con esta idea que tiene Clara Brugada de su monitor 960, que para efectos del C5 implica llegar en 6 años a 140,000 cámaras. Eso puede contribuir considerablemente a generar una inteligencia mayor desde el punto de vista institucional, pero nosotros creemos que el C5 debe ser también apropiado por la ciudadanía, impulsado por ella, y a partir de apropiarse del C5 desde las iglesias, las escuelas, los empresarios, los partidos políticos, los cuerpos legislativos, los organismos de gobierno local y federal, sea el C5, sean los 7 C2 o cualquier C5 en cualquier lugar del país, en la medida en que la gente se apropia de la estrategia, también contribuyendo a la denuncia, sea en los micrófonos, en las líneas que tenemos nosotros, que aquí son el 911, el 089 y también el asterisco 765. De esa misma manera podría contribuirse a generar más condiciones para que siga mejorando tanto la percepción de seguridad como la incidencia delictiva, que va a la baja, como se puede mostrar en varios casos. Y quiero destacar un dato muy importante, que en materia de secuestro, que era una de las principales problemáticas hace 20 años, y todavía al inicio de la administración que concluyó recientemente, pues había, digamos, indicadores muy preocupantes. Y lo que podemos decir es que hay una disminución de cuando menos 82% en términos de secuestro en la Ciudad de México, y ojalá que si hay una estrategia semejante con sus adaptaciones regionales o estatales a nivel nacional, lo mismo ocurra en términos de evitar el secuestro y disminuir la incidencia delictiva, que en buena parte está asociada a los conflictos que tienen
entre diferentes organismos delictivos y sus permanentes, perpetuas escisiones. Así que yo creo que sí es importante observar, primero, que no puede ser, digamos, mecánica la traslación a lo nacional, y no lo está haciendo por la presentación que hizo Omar García Harfuch el día de hoy, no está siendo mecánica, pero también observar que lo que es positivo sí se proyecte y se adapte a las condiciones de las entidades y de las regiones. Y bueno, también nos decía, pues nos dice que no espera ni que la idea es actuar. También entonces calificaría como algo positivo ya este anuncio del gabinete federal que se hizo ayer. El gabinete, perdón, de seguridad que anuncia la jefa de gobierno, Clara Brugada. Bueno, yo he estado en el gabinete de seguridad tanto de Claudia Sheinbaum como en el de Martí Bates Guadarrama, y el día de hoy tuvimos la primera sesión como jefa de gobierno ya en este momento Clara Brugada, y lo que puedo decir es que la integración del gabinete es muy sólida. Creo que el ánimo de cooperación y colaboración que ahí se exhibe también es muy consistente y se refleja en el hecho de que la Ciudad de México es campeona nacional en número de detenciones de personas que son generadores de condiciones de inseguridad o inclusive objetivos de alto impacto. Tiene el primer lugar nacional y también en células delictivas desmanteladas, así que yo creo que eso es muy importante y hay que mantenerse en esa misma línea. Así que, dado que buena parte del gabinete ya tiene esa experiencia, sobre todo representantes de la Marina, de la Defensa y de la Guardia Nacional, y dado que muchos de los que estamos ahí también la tenemos, y en particular que existe una vocación, digamos, ejecutiva, sistemática, sensible y también con mucho contenido social de parte de Clara Brugada, si es posible esperar que este gabinete tenga resultados. Ahora, es muy distinto pesar 150 kilos y pasar a 100 kilos de peso, es decir, de la obesidad mórbida, ese peso, y después de 100 a 80, pues ya es más difícil, y de 80 a 74 es más difícil, ¿no? Así que digamos que la primera reducción de inseguridad ya ocurrió, la segunda va a ser más compleja, es decir, no va a haber resultados tanto porcentaje en la medida que ya se redujo considerablemente. Sin embargo, hay que insistir en que esos resultados que sean potenciales se logren, y eso solamente puede ocurrir si existe liderazgo y si existe una capacidad y cooperación dinámica y actuante de manera cotidiana para generarlos. Y bueno, también ahorita pensaba en algo que nos comentó hace un momento sobre la idea de que la ciudadanía se apropie del C5, ¿no? Pues, qué le podemos decir entonces a la población, a la ciudadanía acá en la Ciudad de México, que a lo mejor todavía tiene esta percepción, ¿no? De que es difícil acceder a estas cámaras, que las cámaras no funcionan, por ejemplo, en el C5, que si hay algún delito, las cámaras voltean hacia otro lado, de cómo enfrentarse como dependencia a esa percepción a nivel, pues, de la ciudadanía. Bueno, esa percepción no creo que sea más que marginal, salvo que usted tenga algún dato que demuestre lo contrario. En segundo lugar, de manera objetiva, pues se puede decir que la enorme mayoría de las cámaras funcionan bien, y aquellas que no funcionen, pues hay que repararlas, hay que indicar cuáles son. Por ejemplo, el día 28 de septiembre ocurrió un incidente en Ejército Nacional y Arquímedes, y un vehículo se impactó contra un poste de 9 metros con la cámara. Bueno, pues antes se tardaban 45 días en reponerlo, y nosotros, con el apoyo del equipo de C5 y del gobierno de la Ciudad de México, pues ya está ahí. Ustedes pueden pasar y está repuesto ese poste en menos de 7 días. Así que sí es muy relevante observar que sí se puede, con la participación ciudadana y también con la disposición institucional, mejorar la situación de las pocas cámaras que estén fuera de atención, que pueden estarlo por razones de carácter digital o material, o porque están cubiertas por algún tipo de follaje. Todo eso se puede atender. Por otro lado, no solamente es eso lo que es el C5, que es estas líneas que es asterisco 765, 089 o 911, sino que también está ocupado el C5 en colaborar en la atención, pues lo más apropiada posible, dadas las condiciones que existen de tráfico y de servicio, por ejemplo, de las ambulancias, atender las emergencias que ocurren en el espacio público. Así que es de la mayor importancia fortalecer la parte tecnológica del C5, así como su parte, digamos, social y ciudadana, para saber qué está pasando en la calle, porque aún así, aunque hubiera una cámara en cada esquina, que no hay ni siquiera en Londres, una cámara estrictamente en todas las esquinas y sin excepción, aún en ese caso, buena parte de la incidencia delictiva ocurre en los espacios privados, sean espacios privados
o en el sentido corporativo o privados en el sentido familiar y doméstico. Así que necesitamos la denuncia ciudadana a través de esas líneas que sí administra el C5 para conocer no solamente el nivel de la magnitud de la cifra negra, sino para actuar frente a los casos específicos que sean reportados a las líneas de atención que aquí se gestionan en el C5. Justo eso quería preguntarle, Salvador. Si yo soy víctima o lo que nos están escuchando es víctima de un delito y que cree que se fue grabado, ¿tiene que acudir con ustedes al C5 a través de esos números que mencionó? ¿No tiene que ir al MP o cuál es el procedimiento para como ciudadano acceder a las cámaras o si de plano no tendría por qué acceder a las cámaras y más bien sería el MP? Bueno, en primer lugar, no todos los espacios de la ciudad están cubiertos por las cámaras. En segundo lugar, digamos, el principio debe ser generar un equilibrio entre los derechos que tiene la ciudadanía a sus datos personales y a su privacidad y el equilibrio que implica contribuir con elementos de prueba al sistema de procuración de justicia. Así que tiene que haber un equilibrio. No todas las exigencias tienen que ser atendidas. No necesariamente si es la parte interesada, es otra parte que las está solicitando, en qué condiciones las solicita. Yo creo que ese es un balance que en cada caso se tiene que hacer. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo distingue usted de los delincuentes que pudieran estar pidiendo imágenes de terceros o incluso de ellos mismos que estuvieran disponibles en las cámaras? Ok, pero entonces sí tienen la oportunidad como ciudadano de llamar a sus números y ya ustedes evaluarán si dan o no esa información. Bueno, por supuesto, de hecho eso ocurre normalmente. Algún Ok. servidor público me decía el otro día, oye, pero es que si uno pide las imágenes, no es tan fácil que se las den. Bueno, pues sí, porque va a ser de inmediato que te las den. Depende qué tipo de imágenes, en qué tipo de incidente y en qué tipo de circunstancias están esas imágenes adquiriendo sentido. Vamos a suponer que un abogado quiere reivindicar alguna falla procesal para tratar de arruinar una carpeta de investigación que está afectando los intereses de su defendido. ¿Qué haría usted? Así que hay que revisar en cada caso la situación específica. En principio tiene que vigilarse, insisto, ese equilibrio. Protección de la privacidad y los datos personales y protección del propio sistema procesal que va a permitir que no haya impunidad a través de constituir las imágenes de las cámaras en elementos de prueba en un juicio. Pues Salvador, yo le aprecio muchísimo su tiempo y sobre todo su información y sus correcciones. Sería todo de mi parte, le deseo buena tarde y reitero la felicitación. A sus órdenes, Dulce, estoy a sus órdenes, compañero. Muchas gracias, Salvador, gracias.